Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen a los buenos en cestos y a los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden: sí. Él les dijo: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia, que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Muchas cosas nos dan estas lecturas de hoy. La primera es esa mentalidad, el reconocer la sabiduría y el pedir a Dios la sabiduría. No la sabiduría en el sentido de saber muchas cosas, sino la sabiduría que es la de seguir el recto camino, saber discernir bien entre el bien y el mal, entre la voluntad de Dios y lo que no es voluntad de Dios. Pero eso, mantenerlo. De hecho, Salomón hace esta petición al inicio de ser rey y Dios se la concede. Pero el pecado en su vida hará que pierda esta sabiduría. Salomón fue ejemplo para bien y para mal. Para bien en sus primeros años, docto, sabía discernir bien, ver incluso en las personas el bien y el mal, la verdad y la mentira. Hacía bien de juez, sus famosos juicios, los juicios salomónicos famosos. Pero el dedicarse a las mujeres, al vino y a tantas cosas, todo eso lo mata. Lo mata espiritualmente, pierde esa sabiduría y deja el reino hecho un desastre. Tanto es así que después de Salomón, a su muerte, se dividirá el reino en el reino del norte y el reino del sur. Habiendo ese cisma, se rompe el reino en dos partes. Por eso la sabiduría no es simplemente un don, que lo es también a veces, pero ha de ser un don que ha de ser aprovechado, vivido y no perdido. ¿Cómo? Llevando una vida digna y bien. Y de eso, de alguna forma, nos habla la segunda lectura, cuando se habla de esta predestinación de San Pablo. Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los cuales ha llamado conforme a su designio. Y entonces aquí habla de aquellos que ha predestinado, dice, a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Si uno se coge solo este texto y basta, y tiene una mentalidad como la de los protestantes, entonces dirá: Dios ya ha escogido desde el principio quién se salva y quién se condena. Y no es verdad. Dios no escoge así quién se salva y quién se condena, sino la predestinación cristiana quiere decir que toda la humanidad tiene un destino que es el que Dios quiere, esa predestinación, que es la salvación de todos. Ahora bien, para que esa salvación se ponga en acto, cada persona ha de decidir entre el bien y el mal, entre Cristo, pero seguirlo de verdad o solo de nombre. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre, dirá Jesús. No es que hayan unos, como llegan a pensar algunos protestantes, que aunque ya están salvados, porque ellos son los predestinados, pueden hacer todo el mal sin ningún problema,
porque ellos ya están salvados. No hay ningún problema, ellos ya creen, están salvados, no importa lo que hagan. No funciona así. Estamos predestinados, o sea, destinados a ser a imagen de Cristo, a seguirle, a conocerle, a amarle, a cumplir sus mandamientos. Recordemos las parábolas que habíamos visto las semanas anteriores, la del trigo y la cizaña, o la del sembrador, o la del grano de mostaza, o la de la levadura. Levadura y grano de mostaza aquí servían en otro sentido para la Iglesia como reino de Dios, pero la del sembrador y la de la cizaña, todos estos nos hacían ver bien. La semilla es buena, Dios nos la pone dentro, pero ¿cómo respondemos? Algunos la rechazamos desde el primer momento, otros, esto ya lo vimos en los domingos pasados. Pero hoy se nos dan dos nuevas parábolas. Bueno, en realidad, son tres parábolas casi, pero es igual. Unas parábolas que, como hemos visto, la primera es el tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder. ¿Quién lo encuentra? Aquí se supone, porque no lo dice, un trabajador a sueldo, a jornada. Este trabaja el campo para otros y encuentra el tesoro. ¿Qué hace? Claro, aquí es una parábola para entender, no es una parábola para decir que esto está moralmente bien o no, si tenía que darlo al dueño o no tenía que darlo al dueño, sino que el dueño ni se entera de todo esto. ¿Qué hace? En vez de quedárselo, sabe que eso estaría mal, decide comprar el campo y vende todo lo que tiene, compra el campo. Y dice que vendiéndolo lo compra. ¿Qué ha hecho? Venderlo todo. ¿Qué representa ese tesoro? Si os acordáis al principio de la misa, en la introducción se nos hablaba del gran tesoro que es la Eucaristía. El gran tesoro es Cristo y la Eucaristía es Cristo mismo. Cuando uno descubre a Cristo de verdad, lo deja todo lo demás y en primer lugar está Cristo. El gran error de muchos cristianos y la gran tentación que el diablo pone en muchos cristianos es: yo soy cristiano, pero bueno, Dios queda en segundo plano. Yo soy lo primero, mis gustos, mis apetencias, lo que sea. Yo estoy en primer lugar. Y a Dios, pues bueno, no ofenderlo demasiado, no ir en contra demasiado de su voluntad, pero plantearme que Cristo es el gran tesoro, ni hablar. Plantear que Él lo es todo, ni hablar. Él es una parte más, es algo que está allí y al cual me aferraré en mis problemas de cuando tenga problemas, cuando tenga dificultades, pero no vale. Él, bueno, está y ya está. Y sí, pues lo acontentamos con 4 actos, lo compramos con 4 cositas que hacemos y así yo me considero muy bueno y ya está. No lo vemos como el gran tesoro, el mayor de los tesoros, como esta perla que vemos en la segunda parábola. Se parece a un comerciante de perlas finas que a encontrar una de grandísimo valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Cristo es el mayor tesoro de toda la historia. Por eso decimos en la Iglesia nuestro mayor tesoro es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es Cristo vivo que viene a nosotros. Esto a muchos les cuesta entender. No hay riqueza mayor que Cristo, no hay riqueza mayor para nosotros que Cristo Eucaristía, porque es presencia real y sustancial de Cristo. Por eso cuidado al comulgar. No es un tema menor, yo voy a comulgar y ya está. Estás preparado. Realmente estás en gracia de Dios. ¿No sabes que, como diría San Pablo, el que desprecia este sacramento, el que lo único que hace es preparar su condenación? Por eso hay que ir con mucho cuidado a veces a tomar la Eucaristía como si fuese una cosa, bueno, ya estamos acostumbrados, no pasa nada. ¿Qué vida llevas?
congruente con Cristo o no? ¿Cristo es tu gran tesoro o simplemente, bueno, está allí, pero yo vivo apartado de Cristo, yo vivo en mi mundo? Y mi mundo tiene a Cristo, bueno, sí, pero no. Sí, porque está allí, yo soy cristiano, pero no, porque no es mi tesoro. No me preocupa demasiado, al revés. Lo hago expresamente que no me preocupe y no quiero profundizar, porque me daría cuenta que tengo que cambiar muchas cosas en mi vida y no quiero cambiarlas. Así que yo sospecho que vivo en pecado, sé que vivo en pecado, pero no quiero profundizar para no darme cuenta y así ser inocente de esos pecados que yo hago porque no me doy cuenta del todo. Sé que si profundizo, encontraré muchas cosas que mejor no profundizar. Y así yo me quedo como bueno, sabiendo en el fondo, de que estoy traicionando a Cristo, pero lo hago de tal forma que no me hago culpable porque no sé bien en qué lo estoy traicionando, porque no quiero saberlo, no me interesa. No lo veo como el gran tesoro, sino lo veo simplemente como aquel que me ha de dar la salvación, pero yo doy lo mínimo a Dios. Y pensando que con ese mínimo ya hay suficiente. Y estas parábolas de hoy nos hacen ver que no es así. El cristiano no juega a mínimos, sino que la salvación de Cristo es lo más importante en la historia de los hombres, en la historia de cada uno, y que ahí se juega la salvación del hombre. La gente hoy ha llegado a una conclusión totalmente absurda. No hablo solo de los no creyentes, hablo de la mayoría de los creyentes. ¿Qué es esa mentalidad que yo ya recuerdo, que ya la teníamos en el colegio cuando, o sea, hace 50 años? Recuerdo muy bien esa mentalidad que era: todo el mundo se salva, porque Dios es bueno. Y si no me salvo es que Dios es malo, entonces no vale la pena Dios. O sea que tú te haces Dios. Y por eso, con que yo soy Dios, no necesito a Dios en mi vida. Porque Dios, si es bueno y dicen que Dios es bueno, me ha de salvar por fuerza. Esa mentalidad que es anticristiana totalmente y que está influenciada por el diablo sin que nos demos ni cuenta. Por eso hemos de ir con cuidado. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan, reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Fijaros bien, porque esta parábola es destructiva para toda esta mentalidad. ¿Qué viene a decir? Los buenos y los malos estamos mezclados. Aquí en la iglesia, porque es el reino de Dios se está hablando, no está hablando del mundo, sino del reino de Dios. Aquí en la tierra, en la iglesia, hay malos y buenos. Y cuando llegue el final, cuando todo ya, entonces se recogen a todos y se dividen buenos y malos. Los malos se tiran, los buenos al reino eterno. ¿Y por qué no se hace antes? Y aquí viene lo que hemos explicado tantas veces. Estamos mezclados porque a todos se nos da la posibilidad de convertirnos, a todos. Y muchos de los que se creen buenos no lo son. Y hay que ir con mucho cuidado de atacar a los que nosotros vemos como malos. Yo siempre pongo un ejemplo que estaréis hartos de haberlos oído 20.000 veces. Lo que explica Santa Teresa de Jesús en su autobiografía, cuando hay aquella señora marquesa, muy bien considerada de todo el mundo, que se muere y se hace el entierro. Y ella en sus visiones místicas ve como la señora marquesa se la llevan los diablos al infierno. Y todo el mundo allí, qué buena era la señora marquesa, qué buena era. Y pocos meses después va a otro entierro de una chica joven y todo el mundo va diciendo: ¿pero qué se han creído de hacer el entierro por esta, que era una cualquiera? Esta no se puede hacer el entierro, era una pecadora, era un desastre. Y ella ve el corazón del fondo de esta mujer
y ve cómo se la llevan al cielo, los ángeles. Y la razón es muy sencilla, sí, que de más jovencita había tenido sus deslices y sus cosas, pero se había convertido y había cambiado vida y había llevado una vida honesta, digna y cristiana. Mientras que la señora marquesa parecía una cosa, parecía buena, pero era otra cosa. De buena no tenía nada. Eso cuidado que nos puede pasar a nosotros. Una cosa es la visión que damos a los demás y otra lo que tenemos por dentro. Por eso hemos de ir con mucho cuidado antes de juzgar. Hemos de convertirnos todos los días. Hemos de buscar el bien que Dios quiere y darnos cuenta que nuestra salvación es el mayor tesoro y nuestra salvación solo está en la fidelidad a Cristo.